Entonces, muchachos y muchachas, bienvenidos a la sesión número 6, la que será de repaso para el examen. Vamos a hacer entonces énfasis sobre todo en la parte de integración y los ejercicios demostrativos, ¿no? Porque estos son los que lamentablemente en la parte de integral, pues, no hemos visto nada calculero. Quizá en toda la parte calculera será la parte de sucesiones. Entonces, no me voy a meter tanto en esa parte hoy. Pero ustedes ya saben, si tienen alguna duda en concreto, me escriben, etc. Ok, entonces, el ejercicio 19 dice, sean f y g funciones Riemann integrables en AB. Demuestre que si f de x es menor o igual que g de x, en todo el dominio donde estamos integrando, entonces, como les decía, su integral también preserva desigualdad. ¿Okay? ¿Cómo probamos esto? De una manera en realidad muy sencilla. Bueno, ustedes tienen que acordarse que si f es una función no negativa, entonces su integral también va a ser no negativa. ¿Ok? Entonces esto es un resultado, si no me equivoco, es el ejercicio 18. Déjenme ver. Es el ejercicio 18. Entonces, en realidad, muchachos, este ejercicio 19 es un colorario de este ejercicio 18. Voy a ponerlo aquí como una nota. Práctica. Bueno, práctica, integración más bien sería. Ejercicio 19. Práctica, integración. Ejercicio 18. Ok, entonces teniendo esto en cuenta, pues vean qué sencillo, vean qué fácil. Usted dice, considere h una nueva función como g de x menos f de x. ¿Sí? Y como f y g son Riemann integrable, su diferencia también es Riemann integrable. Pero eso hay que justificarlo. Si no, yo no puedo hablar de la integral de g menos f. ¿Cómo justifico eso? Bueno, en realidad, bueno, nada más con esto es más que suficiente. Porque acuérdense que la suma de dos funciones es Riemann integrable y si f es integrable, menos f, multiplicarle una constante, también es Riemann integrable. Entonces, ahí es donde justificaríamos que es Riemann integrable. ¿Okay? Entonces, en concreto, ¿qué se cumple? Se cumple que la integral de AB de G menos F es exactamente igual a la integral de AB de G menos la integral de AB de F. Y como G es más grande que F, entonces su diferencia es no negativa. Por consecuencia, su integral será también no negativa. Y entonces de aquí aplicamos las propiedades de transformación lineal, separa, suma y saca escalares. Y entonces de aquí es muy sencillo ver que llegamos a lo que queríamos demostrar.
¿Dudas, jóvenes? Ok, entonces, a partir de esto, vamos a necesitar este resultado para probar un ejercicio muy valioso utilizando el teorema del valor medio. Bueno, es más o menos como un caso particular del teorema del valor medio, que viene siendo, bueno, el ejercicio 7 que yo les traía, que sería en realidad práctica, integración, el ejercicio 21, creo que es. Sí, el 21. Ok, ejercicio interesante. Muy similar a cómo uno prueba teorema de valor medio para integrales. Entonces vamos a tener una función Riemann integrable. Obviamente en un intervalo genérico. De manera que la función está acotada por un máximo y un mínimo. ¿Ok? Y además ese mínimo es positivo, bueno, no negativo, entonces la función también es no negativa. Esto se cumple para todo X en el intervalo donde estamos trabajando. Entonces, si se cumple eso, prueben que la integral multiplicado por 1 sobre b menos a, o sea, la distancia del intervalo donde estamos integrando, de la función al cuadrado, pero no solamente eso, sino que la raíz de este resultado, ese valor queda como sándwich en el mínimo y el máximo de la función. ¿Ok? Y además, que este paso es relativamente corto, concluya que si f es continua, en AB, entonces va a existir un C en este intervalito, de manera que f de C vale exactamente esa expresión de allí. O sea, la raíz de 1 sobre b menos a por la integral de AB de f cuadrado. Entonces no se confunden, muchachos. No es tan fácil como decir, ay Armando, sí, porque entonces yo cambio f por f cuadrado y luego le aplico raíz. No, porque vean que aquí la raíz está afuera de la integral y además incluye esta constante. Constante distinta de cero, obviamente. Este denominador jamás es cero, porque estamos suponiendo, obviamente, que A y B son distintos. Entonces, ¿cómo procedemos? Ok. Muy similar, partiendo del hecho de que M está entre f de x, perdón, f de x está entre m chiquita y m grande, como f de x es mayor o igual que 0, entonces multiplicarle f de x a los tres términos no me va a alterar las desigualdades. Entonces, m por f de x es menor o igual a f cuadrado, que eso es menor o igual a m mayúscula
por f de x. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es multiplicando f de x a todo esto. Esto es una función en la función f multiplicada por la constante m. Esta es la función f cuadrado. Y esta es la función f multiplicada por una constante m. Todas son funciones. Pero yo que acabo de aprender del ejercicio anterior, que si yo tengo que dos funciones, una es más pequeña que otra, su integral también es más pequeña que la otra. Entonces, por ejercicio anterior, usted puede aplicar integral y no me va a alterar las desigualdades. Ay, perdón. O sea, obviamente sí, pero quiero hacerlo al unísono. Y luego, por otras propiedades de la integral, sabemos que la integral tiene la capacidad de sacar un escalar. Entonces, sacamos ese escalar de la integral y me queda de esta manera. Ay, perdonen, muchachos. En un lado lo hice bien y en el otro no. Sí, entonces puedo sacar esas. Ay, aquí están sobrando, discúlpenme. No puedo poner aquí, muchachos, y esto es algo que me pasa mucho porque ya es la costumbre. No puedo poner f de x porque si no tiene que ir acompañado con el diferencial y no hemos visto la notación de diferencial. Bueno, los que saben de lo que les estoy hablando, pero los que no, no solo puedo agregar f de x, hay que agregar un diferencial ahí con respecto a cuál es la variable que estoy integrando. X, muchachos, o sea, por ahora estamos trabajando con una variable muda, ¿sí? O sea, f puede ser lo que sea, f de lo que sea. Ok, de este resultado, muchachos, ahora sabemos que como m es más pequeño que m grande, pero más grande que m chica, entonces m por b menos a es más pequeño que la integral de a b de f, y eso es más pequeño que m grande por b menos a. Este es otro resultado, ya les digo con el ejercicio. Es el de... No, este ejercicio yo lo resolví con ustedes en la sesión... La pasada fue. La sesión 5, déjenme ver, no les voy a mentir. ¿Por qué tendría que mentirles a ustedes? Sí, en la sesión 5. Ejercicio 1, sesión 5. Ok, entonces, esta expresión es menor que esto. Tenemos esto. Y luego tenemos esto por acá. Entonces, si le multiplico un m, aquí un m chica, no me va a alterar la desigualdad porque m es no negativo. Entonces, m cuadrado por b menos a es menor o igual que m, integral de a b de f. Y aquí m mayúscula por la integral de a b de f es menor o igual que m cuadrado por b menos a. Nuevamente porque m grande es no negativo. Entonces, de esto, muchachos, vean que aquí, ¿qué me quedó? Entre aquí y aquí yo puedo ubicar esto, porque yo sé que esto está ubicado entre esto y esto. Entonces, yo puedo poner aquí las desigualdades, integral de a b de f cuadrado. O sea, ¿qué estoy concluyendo con esto? Que m cuadrado es menor o igual que la integral de a b de f cuadrado, menor o igual que m cuadrado mayúscula por b menos a.
me quedé sin espacio. Entonces, tenemos esto. Divida entre b menos a todo mundo, porque b menos a es distinto de 0, entonces puedo hacer eso. Y aplique raíz a ambos lados, raíz cuadrada. Y como la raíz cuadrada es una función creciente, ¿sí? No me altera las desigualdades. Entonces yo aplico raíz a ambos lados, bueno, los tres. Entonces me queda m mayor o igual que la raíz de 1 sobre m menos a. Bueno, lo voy a hacer con anotación eh, de potencia para no estar usando el radix, ¿está bien? Y ya, eso era lo que se quería probar, era lo que se quería probar. ¡Tarán! Entonces, vean lo interesante, el trucazo del ejercicio era, bueno, primero tener que multiplicar por este f para que me quede el f cuadrado en sándwich. Aplicar el ejercicio anterior de cuando hay desigualdades, su integral lo preserva. Y luego volver a hacer otro acotamiento, acotar esto por m al cuadrado b menos a y acotar esto por arriba de m al cuadrado por b menos a. Vuelvo a aplicar otro sándwich y de aquí entonces divido y aplico raíz. Divido entre b menos a, ¿verdad? Y listo. Eso es solo una primera parte. ¿Qué falta? Si f es continua, entonces es la misma justificación que el teorema de valor medio. Por el teorema de valores extremos, no olvidemos, muchachos, que m minúscula y m mayúscula, uno es el mínimo y otro es el máximo. Entonces van a existir u y v de manera que f de u es igual a m minúscula y v igual a, perdón, f de u igual a m minúscula y f de v igual a m mayúscula. Entonces, como hay una constante que está en medio de dos imágenes, entonces va a existir una preimagen en el intervalo que estamos trabajando, de manera que la imagen de esa eh, abscisa C, perdón, aquí lo he escrito mal, existe esto en esto, de manera que la imagen es igual a la constante que está en medio del máximo y el mínimo. Bueno, no solo entre el máximo y el mínimo, en medio de las dos imágenes que estamos evaluando. ¿Sí? Dudas, jóvenes. ¿Qué era lo que se quería probar? ¿Dudas? ¿No dudas? Ejercicio muy importante. Por favor, espero que le hayan tenido mucho cuidado. Ejercicio interesante también porque ven que es muy similar al del teorema del valor medio. Les recomiendo que busquen la generalización de este resultado. Vamos a ver cómo era. Espérense, no les voy a batear. Ok, existe, sí, eh, extra. Búsquenlo. Averigüen cómo hacerlo. Bueno, sean f que Riemann integrables.
si G es positivo, obviamente en todo el intervalo donde estamos trabajando, entonces existe una C en este intervalo, perdón, aquí hay que poner en dónde, tal que la integral de AB de f de G es igual a f de C. Sí, f de C por la integral de AB de F, de G, perdón. Pero con la condición de que G sea positivo. ¿Puede valer 0? Puede valer 0. Sí, búsquenlo. Es una aplicación del teorema del valor medio. ¿Ok? Es como una generalización, ¿lo ven? Si al fin y al cabo es como puedo sacar una constante y me va a quedar por la otra integral. ¿Ok? Recomendación mía. Bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio número 8. Les digo número 8 y apenas hemos hecho 3. Este es ejercicio práctica de integración, ejercicio 23. Vamos a probar la desigualdad de Minkowski. ¿Ok? Pruebe la desigualdad de Minkowski. La desigualdad de Minkowski, en realidad, muchachos, originalmente creo, funciona. Armando, Sí, es el ejercicio 24, si no me equivoco. a ver. Thank you. Les decía, bueno, originalmente es con sumas, pero uno puede hacer una generalización con integrales. ¿Qué es lo que dice la desigualdad de Minkowski? Si f y g son Riemann integrables, en AB, entonces la integral de AB de f más g al cuadrado en raíz es menor o igual que la raíz de la primera al cuadrado, la integral de la primera al cuadrado, más la integral de la segunda al cuadrado, la raíz de la integral al cuadrado de la segunda. ¿Qué? Entonces, no es un resultado que propiamente salga tan natural, pero la estrategia aquí es utilizar Cauchy-Schwarz. Entonces, ya les voy a explicar cómo utilizar Cauchy-Schwarz. Ok, como aquí hay raíces, entonces está como eso incómodo de la sangre y cordero de Cristo que hago. Bueno, la cuestión es, muchachos, vamos a elevar al cuadrado a ambos lados para ver a qué de repente podría yo empezar a llegar. Si elevo al cuadrado a ambos lados, me queda la integral de AB de f más g al cuadrado es menor o igual que la integral de AB de f cuadrado más 2 veces la raíz de la primera integral por la segunda. Más 2 veces, no, perdón, más 2 veces nada, más la segunda al cuadrado, que como esto es raíz, esto sería la segunda al cuadrado, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo, muchachos, es elevando al cuadrado estas dos expresiones. ¿Ok? Esto es a lo que deberíamos llegar. Pero vean que aquí hay un producto. Aquí hay un producto.
Y entonces, muchachos, ustedes dicen, ay, eso me suena como que a Cauchy-Schwarz, porque por desigualdad de Cauchy-Schwarz, originalmente, ¿qué dice la desigualdad de Cauchy? Que el producto al cuadrado es menor o igual que el producto de el cuadrado de cada una de ellas, la integral del cuadrado de cada una de ellas. Ujú. Pero entonces, si aquí aplicamos raíz a ambos lados, aplicando raíz, entonces la integral de AB de f de g es menor o igual que un medio de AB de f cuadrado por AB de g cuadrado. Y por el amor al Señor, muchachos, no cometan el error de unir estas dos integrales, no se pueden unir. De hecho, no es cierto, el producto de integrales no se puede unificar. Existe otro operador que sí asemeja la separación de integrales, pero eso se llama la convolución. ¿Qué es eso? Que si yo tengo integral de f convolución g, entonces sí es cierto que eso es integral de f por integral de g. Pero la convolución es otra operación completamente ajena. ¿Está bien? Entonces, eso no es producto. O sea, si aquí hubiera sido producto, yo no puedo separar. Entonces, no se puede ni unificar ni separar. ¿Qué? ¿Qué significa? Que entonces no puedo yo aplenir aquí tan jocosamente y meto la raíz y aplico. No, no. Ok, pero vean que esto de acá, muchachos, es prácticamente esto. ¿Sí? Entonces, de aquí ya tenemos un camino bastante cercano que es lo que podríamos hacer. Lo que sí podríamos hacer es, partiendo de esta integral, esto es igual a la integral de f cuadrado más 2 veces fg más g cuadrado. Y esto es la integral de AB de f cuadrado más 2 veces la integral de AB de f por g más la integral de AB de g cuadrado. Y por Cauchy-Schwarz, esta expresión de acá yo la puedo ocultar por esto. Entonces, aplicando Cauchy-Schwarz, lo demás se mantiene. Esto se mantiene. Y cambio esto menor o igual a esta expresión de acá. O sea, por un medio, perdón, todo elevado a un medio de la integral de AB de f cuadrado por integral de AB de g cuadrado. Y era lo que queríamos llegar, porque vean que de esto es esto, si aplicamos raíz, ¿no? Porque entonces usted dice, vean, esto es una fórmula notable, como las que me enseñaron en séptimo. Eso es la raíz de la primera más la raíz de la segunda. Todo elevado al cuadrado. Entonces, como usted ya tiene eso, entonces usted aplica raíz a ambos lados. Aplica raíz aquí y ya se llega a lo que teníamos, ¿verdad? Entonces voy a agregarlo aplicando raíz cuadrada a ambos lados. Se llega al resultado. ¿Dudas? Armando, ¿qué significa esa C.S?
Es que no lo escuché. Schwartz. Ok. Gracias. O sea, estoy aplicando la desigualdad, ¿no? Ok. ¿Más dudas? ¿No más dudas? Ok, muchachos, entonces. Vamos a hacer otro ejercicio clásico. Defina G como G de X igual a 0 si X está entre 0 y 1 medio. 1 medio si X está entre 1 medio y 1. Pruebe que G es Riemann integrable. En el intervalo donde estamos trabajando, obviamente. Y calcule su valor. Ok, entonces, para esta estrategia, muchachos, bueno, lo pueden hacer entonces. Vamos a ver. Pueden hacerlo por el cálculo del límite, ¿no? O sea, ustedes pueden decir, bueno, la integral de 0 a 1 de G es lo mismo que la integral de 0 a 1 medio de G más la integral de 1 medio a 1 de G. Entonces, la suma de cada uno ya sabemos que es Riemann integrable, ¿no? Ahora, puede usted entonces calcular que esto vale integral de 0 a 1 medio de 0 más integral de 1 medio a 1 de 1 medio. Y entonces yo esperaría que aplicando propiedades, bueno, esto es 0, esto es 1 medio por 1 menos 1 medio. Entonces vale 1/4. Entonces con propiedades sale muy sencillo. Pero para hacerlo interesante, vamos a hacerlo con particiones y con sumas de Riemann. Entonces, ¿cómo uno hace? Bueno, vamos a darnos primero una partición y vean que lo interesante de aquí, jóvenes, es que vamos a hacer un bosquejo de cómo es la gráfica. La gráfica empieza aquí en 0 hasta 1 medio y luego pasa a 1 medio cuando vale 1. Entonces aquí vale 1 medio, aquí vale 1, y aquí vale 1 medio. Entonces, si vamos a hacer particiones, muchachos, o sea, vamos a empezar a particionar este intervalito, usted puede correr el riesgo de que el máximo y el mínimo en este intervalo no coincidan, porque aquí el mínimo va a ser 0 y aquí el máximo va a ser 1 medio. Entonces, para evitar ese conflicto, vamos a hacer una partición de manera que yo me garantice que vamos a terminar acá, siempre va a estar este punto particionado, y luego vamos a empezar a hacer la partición aquí. ¿Cómo hago eso? Bueno, considere una partición de esta manera. El 0, 1 sobre 2n, 2 sobre 2n, luego n menos 1 sobre 2n, y luego seguiría n sobre 2n,
que sería un medio. Entonces yo me garantizo que un medio va a estar aquí particionado y luego sigo n más 1 sobre 2n, n más 2 sobre 2n, etcétera, hasta 2n, o sea, hasta 1. Entonces vean que no divido sobre n, sino que divido sobre 2n. Entonces, la partición que tal vez me aparentaba que eran n subintervalos, estoy haciendo 2n subintervalos. Y eso me garantiza que siempre el 1 medio va a estar aquí particionado, ¿verdad? Y de hecho es una partición regular. ¿Ok? ¿Por qué yo sé que es una partición regular? Note, bueno, este es el x0, el cual es A, y este es el x2n, el cual es B, que es el último. Entonces, si yo agarro uno cualquiera y le resto el anterior, eso sería i veces i menos 2 sobre n menos i menos 1 sobre 2n. Y la i va variando con i variando desde 1 hasta 2n. Entonces vean muchachos que aquí ya no estamos trabajando solo en n, estamos trabajando en 2n. Ajá. Entonces, como esta diferencia no depende de i, la partición es regular. ¿Por qué? Porque todos tienen exactamente la misma distancia de cada intervalito. Entonces, xi sería i sobre 2n, ¿verdad? Que vean qué es lo que estamos variando. ¿Qué va a pasar entonces, muchachos? Bueno, g de xi sería igual a g de i sobre 2n, que eso va a valer 0. Si la i se encuentra entre 0 y n, y va a valer 1 medio. Si la i se encuentra entre n y 2n. ¿Por qué eso es así? Bueno, con la definición de esto, muchachos, cambio la x por i sobre 2n. Entonces, es más, lo voy a poner, no importa. Capaz les estaría haciendo un enredo, mejor entonces se los pongo bien. Originalmente vale, si esto está entre 0, i sobre 2n, y 1 medio. Y luego aquí, i sobre 2n, perdón, 1 medio, y 1. Entonces pase a multiplicar a ambos lados el 2n. Entonces si paso a multiplicar el 2n, me va a quedar ahora así n. Y aquí n, 2n. Y entonces, ¿cuál es la facilidad de hacer esto, muchachos? Que entonces los máximos y los mínimos coinciden, porque siempre son constantes. Aquí el máximo y el mínimo siempre va a ser 0 y de aquí para acá el máximo y el mínimo siempre va a ser 1 medio. Entonces, muchachos, si yo hago u de g con esta partición, sería igual a la suma de g de xi desde i igual 1 hasta 2n por mi diferencial. Pero el diferencial vale 1 sobre 2n. Y g de xi vale o 0 o 1 medio. Vale 0 si está entre 0 y n. Y vale 1 medio si está entre n y 2n. Entonces voy a separar esta suma de manera que me quede estratégicamente desde igual 1 hasta n de g de xi por delta x más la suma desde igual n más 1 hasta 2n. O sea, lo separo justo en n.
Entonces, g de x, ¿sí? Por delta x, y ahora sí sustituyo cada uno de estos. En este intervalo, este vale 0. 0 por, bueno, se lo voy a dejar con suma. No importa. 0 por 1 sobre 2n. Acuérdense que el diferencial vimos que era 1 sobre 2n. Más la suma de d igual n más 1 hasta 2n de 1 medio. En este intervalo, la i vale 1 medio por 1 sobre 2n. Entonces esto da 0. Y esto da, esto no depende de i, entonces puede salir la i. Perdón, puede salir esto. Y me queda la suma desde i igual n más 1 hasta 2n de 1 medio. ¿Cómo sumo cuando el primer índice no es 1? Bueno, entonces para hacer esa suma es esta expresión multiplicado por 1 medio por, tomo el más grande, 2n. Hago la diferencia entre este otro, n más 1. Y luego le sumo 1. Entonces, cuando estoy sumando una constante entre dos términos a y b, hago b menos a y siempre le sumo un 1. Entonces, muchachos, de aquí ya concluyen ustedes que esto vale 1 sobre 2n por 2n menos n, n. Menos 1 más 1, 0. Entonces, ay, perdón, me faltó el 1 medio. Este es 1 sobre 2n, el 1 medio de aquí, y esta diferencia da exactamente n. Entonces, de aquí, barabim, barabum, 1 cuarto. Análogamente, de hecho, si quieren lo pueden poner, porque en realidad van a coincidir, justamente van a coincidir, porque tanto el máximo como el mínimo en estos intervalos son el mismo. Por lo tanto, el ínfimo de las sumas superiores va a ser igual al supremo de las sumas inferiores, porque calcular el ínfimo y el supremo de esto es 1 cuarto. Entonces, su integral vale 1 cuarto. ¿Qué? Entonces, eso era para hacerlo por sumas de Riemann. Pero otra forma de hacerlo, ¿verdad? Es al cálculo de esto por acá. Incluso estos, bueno, estos son muy sencillos, ¿verdad? Pero sí es importante que sepan hacer el cálculo del diferencial, la altura, que esto sería g de x y evaluado en la función, y si queda en términos de n, pues entonces por sumas de Riemann uno le calcula el límite, y así entonces uno prueba que sí, la integral existe y converge el límite. ¿Dudas, jóvenes? No, seguros. Bien. Ok, muchachos, hubo un ejercicio que estuve discutiendo con Josué alias Toño sobre el producto. Si vale 0, Toño le salió. A mí sí me salió. Por eso se las traigo. No, Armando, vieras que no, bueno, en realidad no le he dado cabeza todavía. Está bien, entonces vamos a ver si me cree, si lo convenzo. Ok, vamos a ver. Este es ejercicio, ya les digo cuál número de la práctica. Es 8. Práctica, integración, ejercicio 8.
Entonces, sea f una función continua, suponga que para cada función g continua en AB se cumple que su integral del producto vale 0. Demuestre que la función entonces en cuestión es 0 para todo x en AB. Entonces, del ejercicio 7, vamos a proceder de una manera muy similar. Vamos a suponer que no, que la función no es 0. Entonces, suponga que no. Entonces, ¿qué significa que la función no sea 0 para todo x en AB? Que va a existir alguna x en AB de manera que f de x no es 0. Entonces, va a existir una c en este intervalito de manera que f de c es distinto de 0. Entonces, aquí pueden ocurrir dos cosas. O que f sea más grande que 0 o que f de c sea más chiquito que 0. Hay que hacer los dos casos. F de c más grande que 0. Que por hipótesis, entonces se cumple que para cualquier función g continua en AB se cumple que es el producto de la integral del producto es, ¿qué pasó? La integral del producto es 0. Entonces, como se cumple para cualquier función g, también se cumple para g de x positiva. Porque por hipótesis, esto es para cualquier función, o sea, para todo, ¿sí? Un para todo, se tiene esto. Entonces, por hipótesis, yo puedo escoger alguna función de ese para todo, que es la que me va a servir para la contradicción. ¿Por qué? Porque si yo tomo que ambas sean positivas, entonces, como f y g son continuas, bueno, materia vista en cálculo 1 creo que se ve continuidad. Sí, porque lo ven con límites. Entonces, el producto también es continuo. Continuo en C, obviamente, que es el punto donde queremos encontrar la problemática. ¿Qué significa que sea continuo en C? Que para todo epsilon mayor que 0 existirá un delta mayor que 0, de manera que f por g de x menos f por g de c es menor que... perdón, aquí me faltó la hipótesis, que es la costumbre de que en sucesiones no se pone. En el intervalito x menos c existirá un delta de manera que ahí va a existir continuidad. ¿Okay? Eso significa que hay continuidad local, ¿sí? No es como que solo es continuo en un punto y ya. No, hay todo un trazo mágico y místico. Ok, entonces, ¿cómo funciona para cualquier epsilon? Entonces, para epsilon igual al producto de f de c por g de c dividido sobre 2, se va a cumplir la hipótesis, ¿no? Existirá un delta tal que x menos c
menor que delta va a implicar ¿qué cosa? Que f de, bueno, de aquí si quieren lo pueden escribir así, ¿no? Porque esto es esto y esto es esto. F de C, G de C va a ser menor que ese épsilon. Y de aquí es muy sencillo llegar a la hipótesis. Muchachos, regálenme un momento. Sí, nada, quería ver si el fantasma me estaba esperando. Ok, ¿por qué se llega a la contradicción, muchachos? Es de la misma manera como lo hicieron para el ejercicio 7. Porque entonces esta expresión queda acotada entre menos f por g de c y luego, muchachos, puedo aplicar integral, pero donde esto se cumple. Y ojo que esto se cumple siempre y cuando x menos c sea menor que delta. O sea, estamos trabajando en el intervalo c menos delta, c más delta. Eso significa que la integral de c menos delta a c más delta de la función f por g va a ser menor o igual, no sé si puede ser igual o no, que la integral de c menos delta a c más delta de esta expresión de acá, ¿no? Menos, ¿qué estoy haciendo? Si estoy haciendo algo mal, me disculpan, muchachos. Me faltó pues restarlo. Entonces, si yo sumo cada uno de estos, esto más esto, me da f de c por g de c medios, positivo. Y en el otro me queda 3 medios de f de c por g de c. Ahora sí, aplico la integral en donde se cumple la cota, que sería aquí. Que esto sería entonces, muchachos, esta constante multiplicado por la diferencia de este intervalito. Esto sería igual entonces. Vamos a ver. Voy a escribirlo al Alberris. No, es más, lo voy a hacer todavía más abusivo. Yo sé que esta integral es mayor o igual que solo haber integrado un pedacito, porque acuérdense que por propiedades de separación de integral, estamos integrando aquí solo un pedacito, que este pedacito está dentro de este intervalo. Y esto es mayor o igual que la integral de c menos delta, c más delta, de f de c por g de c medios, que eso es igual a f de c por g de c. Y la diferencia entre estos dos es 2 delta. Entonces aquí simplificado me queda solo 2 delta. Perdón, me queda fc por g de c por delta, pero eso sigue siendo mayor estricto que 0. O sea, la integral es mayor estricta que 0. Y aquí está la contradicción. Porque por hipótesis, para cualquier función se tenía que mantener esto. Y me encontré que para g positiva no funciona. Entonces aquí está la contradicción. Pero eso es para el caso en que f de c sea 0. ¿Qué pasa si f de c es menor que 0? Ok, no lo voy a hacer porque es muy similar, pero entonces tome g de x menor que 0 y se llega a la misma contradicción. ¿Por qué a la misma contradicción?
Porque usted va a tomar otra vez epsilon igual al medio producto de estos dos, f de c por g de c, y el producto de dos cosas negativos es positivo. Por eso yo puedo y les vuelvo a hacer toda esta matriarca y me llega esto y entonces ahí se va a llegar a la contracción. ¿Okay? Por lo tanto, no es posible que, o sea, que yo me haya dado un punto completamente arbitrario y no pueda ocurrir esto, porque voy a encontrar una contradicción. Por lo tanto, fx tiene que ser igual a 0 para todo x en el intervalo AB. ¿Dudas, jóvenes? ¿Sí quedó claro? Lo hice muy rápido. Se me perdieron. Esperemos el milagrito para el jueves. Te lo pedimos, Señor. Sí. Y el vientito. Era Rosa de Guadalupe. ¿Cuántos exámenes van a hacer con Masis? ¿3 o 4? ¿O 2? ¿No saben? Tengo entendido que 3, creo. Ajá. Ok. Está bien. Bueno. Entonces, tienen 3 oportunidades. Tranquilos, muchachos. Sí se puede. Van a ver que sí. Sigan estudiando nada más. Por favor, en serio, aprovechen estos espacios. Me llama poderosamente la atención que ustedes siendo tantos. Ay, vean, es Loder. Usted tiene una duda desde hace quién sabe cuánto tiempo. No, espera un ratico. Es que es una duda con un ejercicio que hicimos en tutorías. Nada Ah, más ok. que yo lo hice personalizado, digamos, le puse mi propio estilo. Maravilloso. Entonces quiere ver si lo que hizo está bien. Sí, Cuénteme cuál fue ejercicio, porque he hecho muchos con ustedes. puedo esperar también a cuando termine la tutoría y por ahorita podemos. Ok, O ok. como. Sí, sí, igual yo espero terminar pronto, lo más media horita. Entonces sí, sí que nos da tiempo. Ok. Bien, vamos a ver, este es ejercicio número 10. Práctica. Integración. Ejercicio. 10. Sean f y g funciones continuas. Ya me imagino el desmadre los que lean esto y dicen, pero ¿por qué empezó con 6? ¿Por qué no puso 1, 2, 3? Me disculpan mi toque, que necesito ponerlo como lo tengo aquí en el PDF. Ok, pasa y resulta que se cumple que estas funciones son, que las integrales son iguales. Entonces, no podemos probar que entonces, en efecto, las dos funciones son iguales. Eso no es cierto. Ok, eso no es cierto. Pero yo sí puedo probar que al menos va a existir una constante que sí se cumple eso. ¿Ok? De hecho, si no me equivoco, de 0 a pi medios de la función seno es igual a de 0 a pi medios de la función coseno, que eso da, no, yo creo que hasta... Esto es la del seno. No, hasta 2pi. Da justamente 0.
y ambas no son iguales, entonces vean que ya encontré un ejemplo, pero al menos yo sí les puedo decir que puedo encontrar una constante en este intervalo de manera que seno de ese valor es igual a coseno de ese valor. ¿Ok? Pero no es cierto en general, repito, no es cierto en general, y esto por favor muchachos tenganlo presente porque podrían cometer ese error de que si ustedes tienen que dos integrales son iguales, ustedes dicen, ay, cancelo integral y ya está. No es cierto. Entonces, ojo con eso, ¿está bien? Ok, ¿cómo pruebo eso? En realidad es muy sencillo por teorema del valor medio. Porque usted dice, considere nada porque me quedé sin espacio. Adiós. Hola. Considere la función h como la resta. Entonces, bueno, por la misma justificación, f y g son Riemann integrables, entonces, bueno, no lo dice en la hipótesis, pero obviamente son Riemann integrables, de lo contrario no podemos hablar de integrabilidad. Su diferencia también va a ser Riemann integrable, entonces la integral de AB de h es igual a la integral de AB de f menos g. Y entonces esto es igual que la integral de AB de f menos la integral de AB de g. Pero por hipótesis, estas dos vainas son iguales, entonces esto da 0. Si las dos son iguales, entonces da 0. O sea, la integral de AB de h es igual a 0. Luego, por el teorema de valor medio para integrales, como h es continua, entonces existe un c en este intervalito, de manera que 1 sobre b menos a de la integral de la función h va a ser igual a h de c. Pero del resultado anterior me acabo de dar cuenta que esta integral vale 0. Entonces esto obtengo que 1 por b menos a, 1 sobre b menos a, disculpen, por 0 es igual a h de c. O sea, h de c vale 0. Entonces si h de c vale 0, f menos g de en c vale 0. O sea, f de c menos g de c vale 0. Y ahí concluimos que f de c es igual a g de c. ¿Ok? Que era lo que se quería probar. Entonces, repito, muchachos, puedo garantizar que son iguales en un punto, al menos uno. Puede que en varios, pero al menos en uno son iguales. Pero no es cierto que puedo generalizar igualdad en las integrales. ¿Está bien? ¿Dudas? Ok, hay un resultado que me parece interesante. Lo he encontrado con criterio de Riemann, pero me parece que hay un argumento todavía más sencillo para hacerlo. Hablo del ejercicio 14. Práctica de integración. Ejercicio 14. Demuestre que si f y g son Riemann integrables, en AB
Su producto también. Pero el producto no es cierto que separa. Nada más lo que tenemos que probar es que es Riemann integrable. ¿Ok? Tiene sentido que sea Riemann integrable porque hemos venido trabajando, prácticamente llevamos que 2 ejercicios que hemos trabajado con la integral de f por g. De hecho, en Cauchy-Schwarz se utiliza la integral de f por g. Entonces, sí, tiene sentido que se hable, pero ¿cómo uno demuestra eso? En realidad, hay una propiedad muy sencilla, muchachos, en que si f es Riemann integrable, eso lo hice en la sesión pasada, que es el ejercicio de hecho 13, entonces f cuadrado también. Luego, note que f por g es igual a f más g al cuadrado. Bueno, esto es f cuadrado más 2fg más g cuadrado. Entonces voy a restarle f cuadrado y g cuadrado. Entonces solo me queda el doble producto de la primera por la segunda. Entonces como que me queda el doble producto de la primera por la segunda, la voy a multiplicar por 1/2. Entonces eso es igual. Entonces, como f y g son Riemann integrables, sus cuadrados también. Y la suma y diferencia de funciones Riemann integrables también son Riemann integrales. Entonces, f más g, pero vamos a agregarlo luego, f más g es Riemann integrable. Por lo tanto, su cuadrado también. Y las diferencias también son Riemann integrables. O sea, esto menos esto y menos esto también es Riemann integrable. Y multiplicar por una constante también es Riemann integrable. Multiplicar por un escalar. ¿Cuál? Un medio. Es Riemann integrable. Entonces, por lo tanto, f y g es Riemann integrable. Entonces, vean lo interesante de este ejercicio, muchachos, es que no tuve la necesidad de hacerlo por criterio de Riemann, porque pude reescribir la función como sumas y restas de funciones Riemann integrables. Y entonces mantiene ahí Riemann integrabilidad. ¿Dudas? Esta misma estrategia, muchachos, lo vamos a hacer para la función, para el ejercicio 15. De la práctica de integrabilidad, ejercicio 15. Entonces, demuestre que si f y g son funciones Riemann integrables,
Entonces, definiendo las funciones máximo y mínimo, definidas por h de x como el máximo. ¿El máximo de quién? De las imágenes, ya sea de f o de g, en el intervalo donde estamos trabajando. Y la función y como el mínimo. También son Riemann integrables. Entonces, el ejercicio, si partimos desde la definición de máximo y mínimo, se hace tedioso, porque de repente no tenemos algo en concreto por donde avanzar. Pero existe una propiedad que no sé si lo vieron en las fundas o en cálculo 1. Supongo que en cálculo 1, porque estamos hablando de máximo y mínimo. Pasa y resulta que el máximo de A y B es igual a A más B más el valor absoluto de A menos B sobre 2. Y el mínimo entre alguno de estos dos es la suma A más B menos el valor absoluto A menos B dividido sobre 2. ¿No me cree? Haga la prueba. Suponga que A es el máximo y verifique que en realidad es toda A. ¿Por qué va a ser así? Porque si A es el máximo, entonces este es más grandecito que este, sale tal como está, se cancelan las B, me queda 2A y se simplifica con el 2. Análogamente con el mínimo. Y así si cambiamos con B. Entonces, podríamos definir h de x como f más g más el valor absoluto de f menos g dividido 2. Y a la función y la podemos definir como f más g menos el valor absoluto de f menos g. Y listo, muchachos. ¿Por qué listo? Porque entonces la suma y diferencias de funciones Riemann integrables es Riemann integrable. Y el valor absoluto, que eso lo probé también en el ejercicio pasado, perdón, en la sesión pasada, que es el ejercicio 12. El valor absoluto de una función Riemann integrable es Riemann integrable. Conclusión. H y G, perdón, H e I son Riemann integrable. ¿Dudas, jóvenes? Entonces vean la estrategia, vean cómo transformamos en ambos casos la función máximo, la función mínimo y la función del producto en expresiones que yo sé que son
combinaciones lineales de funciones Riemann integrables, entonces mantiene Riemann integrabilidad. Bueno, muchachos y muchachas, eso fue la sesión de hoy. Sigan estudiando, por favor. Si tienen más dudas, yo con todo gusto, ustedes saben que pueden contar conmigo. Y les deseo muchos éxitos.